Bueno, ahí está. Vamos a seguir con el tema este que venimos de equivalentes y órdenes. Y la idea es terminarlo hoy, ya la semana que viene. ¿El jueves se controla, profe? ¿Cómo? El jueves, sí. Empezamos con el práctico 4, que es continuidad. Bueno, entonces, vamos a ver qué cosas habíamos visto. Teníamos una tabla de equivalentes, de órdenes, que era así. El logaritmo de x es de menor orden que x a la alfa. Y eso es de menor orden que e a la x. ¿Sí? Cuando x tiende a más infinito. Tenemos esa tabla. Bueno, acá alfa era un número positivo. Teníamos un par de propiedades que estuvimos viendo. Una era que si f de x es de menor orden que g de x, o domina, mejor en vez de decir menor orden, bueno, cuando x tiende a algo no lo escribo, entonces f de x más g de x es equivalente al de mayor orden, o al que domina. Esa era una propiedad que permitía, sabiendo comparar órdenes, encontrar equivalentes. Después teníamos una que era al revés, que sabiendo equivalentes, tenemos una f1 equivalente a una f de x, cuando x tiende a algo, no lo escribo eso, no, al revés. Tengo una f y una g que quiero comparar, y yo sé que mi f es equivalente a una f1, y sé que la g es equivalente a una g1, y sé que la f1 y g1 sí las sé comparar, y suponete que la f1 es de menor orden que g1, bueno, entonces la f es de menor orden que la g. Bueno. Después por ahí también había aparecido una propiedad media básica, que era que si f es de menor, si f de x es de menor orden que g, o g domina f, y tengo constantes diferentes de 0, reales sin el 0, entonces los múltiplos también, alfa por f de x, también es de menor orden que beta. Esa propiedad chiquitita, eso también lo teníamos, pero las propiedades importantes eran estas dos. Bueno, más o menos eso. Entonces habíamos visto algunos ejemplos, de aplicar ambas propiedades, y nos había quedado pendiente la demostración de esto. ¿No? Entonces, más o menos por acá terminaría el resumen. Y ahora vamos a hacer la demostración de eso. Bueno. La demostración de esa propiedad. Bueno, entonces, ¿cómo arrancaría? Bueno, hay que fijarse a dónde queremos llegar. ¿A dónde queremos llegar? A esto. Y bueno, para probar eso,
lo que necesito probar es que el cociente de f sobre g tiende a 0. Que esa es la definición de que g domine a f. Es que f dividido g tiende a 0. Entonces me planteo f dividido g y trato de ver que tiende a 0. Bueno, ¿qué cosas? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a tratar de reescribir esto de alguna manera para darme cuenta que tiende a 0. Y bueno, en el camino voy a tener que usar mis hipótesis. ¿No? O sea, que este cociente tiende a 1, el cociente de este también tiende a 1, y que este cociente tiende a 0. ¿A alguien se le ocurre cómo reescribir esto? De alguna manera que me permita usar esto, esto y esto. De alguna manera hay que hacer aparecer la F1 y la G1. Bueno, es así el truco, es dividido entre F1 de X. Ahora multiplico. Ahora divido entre F1 de X. Ahora multiplico. Y está. Entonces, este se va con este se va con este, y nada más quedan esos dos. Antes de multiplico y divido, ¿qué aparece eso? Bueno, entonces, ¿esto cuánto tiende? A 1, A 1. ¿Por qué? porque como son equivalentes, son Ahí lo va. mismo. Es este de acá. ¿Esto? ¿A cuánto tiende? Tiende a 0. 0. ¿Por qué? Por la otra hipótesis, la tercera. Esta. F1 es de menor orden que G1. Así que eso quiere decir que este cociente tiende a 0. Y este también tiende a 1 por esta hipótesis. Entonces todo tiende a 0. Listo, termino la superdemostración. Entonces quiero que este cociente tiende a 0. Bueno, entonces F y G se comportan así. G domina F. Bueno, vamos a mirar este. Esta era la última cosa que nos faltaba demostrar. Entonces vamos a empezar a mirar ejemplos. Vamos a hacer ejemplos de varios límites. Y bueno, la idea es que en estos ejemplos va a aparecer todo, de órdenes equivalentes, de todo un poco. ¿Está? Bueno, entonces, vamos a poner un ejemplo. Ejemplos, bueno, a ver, vamos a suponer que nos preguntan esto. Límite cuando X tiende a más infinito de, vamos a suponer que fuera así, X al cuadrado por logaritmo de
Perdón. Vamos a escribir así. La x más 1 sobre la x más x. Nos preguntan este límite cuánto da. Si existe, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver cómo podemos hacer. Vamos a ver vamos a tratar de sacarle jugo a este ejemplo. Escribo la expresión aparte y trato de calcular el límite. Bueno, ¿qué es lo primero que harían? A ver. En la parte del logaritmo, sabemos que las semejantes o la tendencia, las equivalencias, que va a tender a E a la X sobre A a la X, va a ser equivalente. Ahí va. A ver, pero está. Vamos a tratar de eso que dijiste, de escribirlo bien, porque es importante cómo lo escribimos. Porque si en un examen lo escribís mal, te van a poner que está mal, por más que lo pienses bien. Entonces, ¿cómo plantearías eso que dijiste? Que todo eso es equivalente. ¿Todo el bicho? ¿Eso? Sí, porque voy a reescribir el X a la 2. Dale, vamos a ver. Dale. Todo el bicho. A X a la 2 por logaritmo. El logaritmo de E a la X sobre E a la X. Sí. Está. Bueno, vamos a tratar de explicar por qué. Porque el orden de E a la X es mayor que el de X. Dale, vamos por partes. ¿Cómo? ¿El orden de E a la X? Es mayor que el orden de X. Ahí va. Vamos a escribir todo detalladamente. Por la tabla, el orden de E a la X es más grande que X. Y Cuando X tiende a más infinito. sí, cuando X es más infinito, está bien. No lo estoy diciendo, ¿está? Pero está. Eso se podría agregar. Yo ahora no lo voy a escribir para ahorrar espacio, digamos. Para suponer que existe más infinito. Está, pero es de mayor orden. Y entonces, el tema es justificar esto de acá, ¿no? Es el primer paso. Dale, es de mayor orden en E a la X. ¿Para qué me sirve eso? ¿De ahí qué concluyo? Y ahí, o sea, simplificás la expresión. Pero decime cómo. Más explícito. Entonces, Que E a la X más X es igual a E a la X. ¿todo el mundo está de acuerdo? Ese igual ahí no sería tipo equivalente. Claro, Equivalente pones esto a- y ya está mal. El tipo no entiende nada. Piensa que E a la X más X es igual a X. O sea, piensa que E a la X es 0. ¿Está? Es como que vos vayas al doctor y le digas, es como que, o vamos a decir, el médico agarre y sabe operar, ¿no? Sabe operar, pero va al paciente y le opera el estómago. Pero el tipo estaba enfermo del riñón. O sea, lo opera bien, perfecto, pero el error es como un error de signo. Tuve un error de signo, se me murió el paciente. Por eso. Esto significa una cierta cosa. Esto significa otra, y es importante escribirlo bien. ¿Está? Entonces es equivalente. Ahora sí. Bueno, ahora, entonces, ¿de dónde salió? ¿Esto de dónde salió? Dice acá, de la tabla. ¿Ah? Bueno, entonces, esto ya sabemos que es cierto por la tabla. ¿Por qué si esto es cierto? Entonces esto es cierto. ¿De dónde sale eso? Vamos, anímense.
Sería tipo equivalente a E a la X. Y tipo nos sale de dividir entre E a la X. Sí, sería equivalente a E a la X, tenés razón. Sale por la propiedad esta. Vos lo que estás haciendo es demostrarlo, pero es esta. Una suma es equivalente a de mayor orden. Si uno más chico que el otro, es esta propiedad. Es un teorema que vimos en la clase. Para demostrar esto, hicimos una división y etc. Podés volver a repetir la demostración si querés. O sea, acá para demostrar esto, podés volver a repetir la demostración. Hacer E a la X más X dividido E a la X y ver que tiende a 1. Pero vas a estar repitiendo la demostración que hicimos antes, que era F más G dividido G, y vimos que tendría a 1. Vas a estar repitiendo la demostración de la propiedad para este caso particular. Entonces, esto es una propiedad. Es una propiedad, vamos a poner la propiedad 1, yo qué sé. Propiedad. Si querés la enuncio. Propiedad, una suma es equivalente. Propiedad 1, una suma es equivalente al sumando de mayor orden. Este es el de mayor orden, esto es una suma, entonces está justificado. Yo voy a borrar esto de acá. Digamos, cuanto mejor expliquen las cosas, mejor les va a ir, ¿no? Por lo menos es importante que ustedes, aunque no lo escriban, no lo expliquen, que es importante que lo expliquen, por lo menos que ustedes sepan los por qué, porque si operan, hacen cuentas sin saber por qué, es como caminar a ciegas, yo qué sé, por calle Uruguay, te va a pisar un auto. ¿Está? O sea, hay dos niveles. Hago cuentas sin saber por qué. Está horrible. Segundo nivel. Hago cuentas sabiendo por qué, pero no lo explico. El tercer nivel, hago cuentas sabiendo por qué y lo explico. Ese nivel sería el perfecto. ¿Está? Sí. Bueno, entonces vamos a tratar de por lo menos ver el nivel de ver cada paso por qué. Entonces ya tenemos que esto es equivalente a esto. Bien. ¿Qué más? Estamos tratando de explicar este primer paso que dijo el compañero. Ya como que hablamos de este pedazo. Ahora, ¿qué más? Esto fue lo que concluí. ¿Cómo eso me ayuda para probar esto? Vamos, anímense, si no, no terminamos más. ¿Qué más hay que hacer? Y ahí donde está E a la X sobre E a la X sería 1. ¿O no? ¿O qué parte decís vos, profe? Esta parte de acá. Estamos parados acá y de repente alguien dijo, eso es equivalente a esto. Después, a partir de acá podemos seguir. Decimos, esto es También 1. por el orden. Por comparación de órdenes en la primera parte que escribiste ahora. Subí, a ver, Este es lo que... lo equivalente. Sí. Arriba. Sí, es lo primero. Este. No, el otro. Este. Ese. Sí, Que dice que esta lea es la la tabla. X. Sí. Esta es la tabla. Ya usamos la tabla para decir que x a la 1 es de menor orden que e a la x. Lo usamos acá. Para decir esto. Por la tabla. Pero, Ahora podemos escribir que eso, que eso es igual el que vos escribiste, profe. decímelo. El x a la 2 por logaritmo de a la x sobre a la x es igual que escribir x a la 2 por logaritmo de 1. Pero vos ya te paraste acá. De acá para adelante. Mi pregunta es ¿por qué es cierto? ¿Por qué de acá paso para acá? Una vez que esté parado acá, dale, le doy. Pero todavía, antes de empezar a darle a tengo que ver por qué puedo pasar a ese. ¿Por qué el original es equivalente a cosa nueva? Antes de ponerme a trabajar con la cosa nueva esta, quiero saber por qué llego Por a eso. definición. Por ahora yo Por sé la tabla de los órdenes. Por ahora yo sé que esto es equivalente a e a la x. Este de acá.
de lo que dice ahí. Ah, bueno, el de arriba entonces también es equivalente a la X, Está, el bueno. numerador. Entonces ahora miro este. Está más o menos parecido. Y a la X es de mayor orden que una constante. Eso no precisa justificarlo, no precisa estar en ninguna tabla, es obvio. Algo que tiende a infinito es de mayor orden que una constante. Porque yo hago la constante dividido la cosa que tiene infinito y va a tender a cero siempre. Entonces, si yo tengo una constante, siempre va a ser de menor orden que una función que tiende a infinito. Es obvio. Porque la constante dividido la función va a tender a cero. ¿Tá? Así que esto no preciso ni justificarlo. ¿Tá? Que una función que tiende a más infinito es mayor que una constante. Es de mayor orden que la constante. Para que pongo bien el símbolo ese de mayor orden que una constante. Bueno, entonces de vuelta lo mismo. E a la X más 1, por la propiedad de vuelta, la propiedad de que una suma es equivalente al de mayor orden, me queda equivalente a E a la X. Está bárbaro. Entonces yo, por ahora ya lo justifiqué. Que esto es equivalente a E a la X. Y ya me dijo, ya justifiqué que esto es equivalente a E a la X. Bárbaro. Bien, vamos por ahí recién. Voy a escribir en amarillo esto porque no se me pintó. Entonces, por un lado llegamos a esto, lo subrayo. Vamos a ponerle numeritos. A esto vamos a llamarle 1. Ahora, el segundo razonamiento que hicimos fue que, bueno, sabemos que 1 es el menor orden que de la X, cuando tiene más infinito, entonces la propiedad E a la X más el 1 va a ser equivalente a la X, porque es el de mayor orden, y llegué a esto. Bien, bárbaro. Ahora, ¿qué más hacemos? 3. ¿Ah? Ahora, esto es equivalente a la X y el de abajo también. Entonces, ¿qué pasa ahora? 0 por infinito. No entiendo cómo eso puede justificar esta equivalencia. Lo que hay que justificar, lo que estás diciendo vos es que es 0 por infinito, ¿qué cosa? Porque queda 1, logaritmo de 1, ¿no? Queda el logaritmo de 1, sí. ¿Estás mirando acá? ¿O acá? Derecha, derecha. Está. Acá todavía, ¿qué? Razonar a partir de esto para adelante, todavía vamos a no hacerlo, porque lo que estamos tratando de ver es, razonando a partir de esto, alguien ya dio un paso, dijo, es equivalente a esto. Entonces estamos parados acá. A ver, ¿por qué? ¿Por qué damos este paso de acá para acá? Después sí, le damos. ¿No? Pero todavía nadie me ha dicho por qué eso es equivalente a eso. Pero ahora recién vamos probando estas dos cosas. Esto es equivalente a X, a E a la X, y esto es equivalente a E a la X. ¿Qué puedo hacer ahora con esos dos datos que saqué? Con esas dos cosas que ya justifiqué. Podrías poner que e a la x más 1 sobre e a la x más x es equivalente a e a la x sobre e a la x. Perfecto. Bueno, lo copio. No, lo escribo en amarillo. Entonces, tercer paso digo, entonces, lo tercero que digo es que e a la X más 1 sobre e a la X más X es equivalente a e a la X sobre e a la X. No lo voy a escribir, pero se puede escribir y explicarlo escribiendo. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿De dónde sacó esto el compañero? ¿En qué se basó? O vos, ¿en qué te basaste? Y hice tipo, si e a la x es equivalente al numerador y e a la x es equivalente al denominador, Sí, puse que eran equivalentes a las divisiones. sí, lo sustituís y te queda equivalente. Eso es una propiedad.
una propiedad que vimos. Se puede sustituir un cacho de la función por un equivalente, o está multiplicando o dividiendo. Este está multiplicando, lo sustituyo por el equivalente. Este está dividiendo, lo sustituyo por el equivalente. Y lo que obtengo es equivalente. Eso es una propiedad, de las primeras propiedades que vimos. Hay una propiedad ahí. ¿Ah? Bueno, pero esto lo simplifico y me queda igual. Bueno, lo dejo escrito así. Esto es equivalente a esto. Podría simplificarlo ya y poner que 1. ¿Ah? Pero bueno, lo dejo escrito así. Bien, tenemos que esto es equivalente a esto. Bárbaro. ¿Y ahora? Nos vamos acercando a esto de a poco. A que todo este bicho es equivalente a todo este bicho. Estamos más cerca, a ver cómo seguimos. Ven acá, esto es por 1. Y por 2. 1, 2. Y la propiedad. Uno dice que esto es equivalente. Uno dice que esto es equivalente a esto. La propiedad dice que lo puedo sustituir porque está dividiendo. 2 dice que esto es equivalente a esto, ¿no? La propiedad dice que puedo sustituir porque está multiplicando. Está, todo eso ahí quedó justificado. Entonces ahora seguimos. Ahí puedes poner que el logaritmo de esa división es equivalente al logaritmo de la división. Ahí va, entonces el logaritmo de todo esto. ¡No! Logaritmo de todo eso. Va a ser equivalente al logaritmo de este. ¿Por qué? Pará. Suponete que fuera cierto. Una vez que tenés eso, ¿qué haces? Y lo sustituyes en la función. Ya queda justificado esto, porque lo que está haciendo es, acá tengo una función, tengo este pedazo que está multiplicando, y lo estoy sustituyendo por esto, que es equivalente. ¿Por qué esto es equivalente a esto? Pues lo que acaba de llegar. O sea, de acá, a partir de acá, aplicando una propiedad, la propiedad de que se puede sustituir cuando está multiplicando por el equivalente, ahí estaría justificando, bueno, en realidad habría que poner la flecha acá. Estaría justificando ese equivalente. Si esto fuera cierto, se estaría justificando esta equivalencia. ¿Por qué? Este es equivalente a este, porque ¿qué hizo? Sustituyó esto que estaba multiplicando por una cosa equivalente. Pero bueno, ¿pero por qué es cierto esta última? Esta última, ¿dónde salió esto? ¿Por qué? Porque si yo tengo dos cosas que son equivalentes, el logaritmo de este va a ser equivalente al logaritmo de este. ¿Dónde salió eso? ¿De dónde sale eso? Porque si lo elevas al logaritmo de eso, volvés a la misma función. Pero no es una igualdad. O sea, si yo tengo A igual B, y bueno, hago el logaritmo por el lado, me queda el logaritmo de A, le hago lo mismo a los dos, me queda el logaritmo de A igual al logaritmo de B. Pero acá no es un igual, acá es otra cosa, es equivalente. No se comporta el equivalente como el igual necesariamente. O tampoco el equivalente no se comporta como el menor igual, y tampoco se comporta como el diferente.
Hay muchas formas de relacionar dos cosas. Son iguales, son diferentes, mayor, de menor orden, hay muchas relaciones. ¿Tenemos alguna propiedad que hable de que si tengo dos cosas equivalentes, entonces sus logaritmos sean equivalentes? ¿Hay alguna propiedad que lo justifique? ¿Hay alguna propiedad así? Sí, hay. Bueno, Bueno, si uno de acá, de esta equivalencia, deduce esta, quiere decir que está aplicando una propiedad de este tipo. Y si estás aplicando una propiedad de ese tipo, pero no sabes si esa propiedad vale, entonces estás caminando a ciegas, estás haciendo cosas que te parecen. Que te parece, como que iba a decir, bueno, a ver, yo tengo raíz cuadrada de, yo qué sé, A más B. Me parece a mí que esto es igual a raíz de A más raíz de B, porque es lindo. Y ahora a mí me parece que raíz de A más raíz de B es, no sé, igual a A menos B, porque me parece. Tiene que haber propiedades que justifiquen cada pasito. ¿No? Acá, en este caso, cometí errores, no hay ninguna propiedad que justifique eso y tampoco hay ninguna propiedad que justifique este paso de acá. Entonces, es crucial saber la propiedad para saber si está bien el paso que dimos. Fíjense el paso que dimos. Hasta acá habíamos llegado. Y ahí pasamos a esto. Entonces, ¿tenemos o no tenemos una propiedad de este tipo? Sería la propiedad 6. La 6. ¿Qué dice la propiedad 6? Si f de x es equivalente a g de x y g de x tiende a infinito, entonces el logaritmo de f de x es equivalente al logaritmo de g de x. Entonces la propiedad no es exactamente así. Falta algo, no quiero que está faltando. Dice que tienen que ser equivalentes y algo más. Y que g de x tiende a infinito. ¿No? Sí. ¿Sí? Esto es lo que dice la propiedad. Si son equivalentes y g de x tiene infinito, ahí sí, los logaritmos van a ser equivalentes. ¿Está bien, no? Vos leíste esto, ¿no? Sí, sí. Está. Bueno, vamos a verificar bien a ver si podemos aplicar la propiedad 6, esta que se llama propiedad 6. No me acuerdo, hace 2 clases para atrás. Acá tenemos una función equivalente a esta otra. Esta parte la tenemos. ¿Y esta parte la tenemos? Esta sería la f. Esta sería la g. Y ahora acá es logaritmo de f, que es esto. Y acá este lado es logaritmo de g, que es esto. Y no porque Verifiquemos bien las g no hipótesis. tiende a infinito. Se te cortó ahí de vuelta. No porque g tiende a 1. Claro, no se cumple esto, no se cumple. Esta es nuestra g. Y es constante igual a 1, así que va a tender a 1. No tiene infinito. No puedo aplicar la propiedad. No, esto es mentira. Esto es mentira. Bueno, en realidad para que es mentira habría que justificarlo. Lo que digo es que no se deduce de lo anterior. No se deduce de esto aplicando esta propiedad. Porque esta propiedad no se puede aplicar, porque no estamos en las hipótesis de la propiedad. Pues si bien se me cumple la primera hipótesis, no se me cumple la segunda. ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué no puedo pasar de acá para acá? Yo para poder pasar necesito que sean equivalentes y que además tiendan a infinito. Si no, no vale la propiedad 6, que es esta. ¿Ah? Entonces, no puedo llegar a esto. De hecho, eso no es cierto. ¿Ah? Entonces, a lo máximo que puedo llegar es hasta 3. Ya lo estoy borrando acá, no sé, control I. Y está ahí. Bueno, entonces quiere decir que como no pude demostrar que esto es equivalente a esto, bueno, entonces tampoco pude
tampoco vale lo de sustituir esto por esto, porque no son equivalentes, no puedo justificarlo. Así que en realidad este primer paso está mal. Borro. Pero sin embargo lo que hemos venido haciendo nos sirve para empezar a hacer algo. Vamos a ponerle que esto es igual a 1. Bueno, ¿para qué me sirve esto que hice hasta ahora? Esto que está acá. O sea, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es lo primero que ustedes harían cuando tienen una función, calcular el límite? ¿Qué es lo primero que tratarían de hacer? Y sería ir calculando el límite de cada parte y ver cuánto da, a ver si sale. ¿Ah? Con lo que hemos hecho, o sea, vamos a decir, esta parte ya sabemos a cuánto tiende, ¿no? Es fácil esta parte, tiende a más infinito. Con esto que hemos hecho acá, ya puedo sacar a cuánto tiende este cacho de acá. Este cacho de acá, ¿a cuánto tiende? A 1. A 1. A 1, es porque es equivalente a esto que es 1. Y si vale 1, tiende a 1, digamos. Si es constante igual a 1, tiende a 1. Entonces, digamos, por la parte 3, esta cosa 3 a la que llegamos, eso tiende a 1. Y bueno, y logaritmo de algo que tiende a 1, todo el logaritmo entonces 0. tiende a 0. ¿Y entonces qué pasa? 0 por infinito. 0 por infinito. ¿Y qué pasa si tengo algo que tiende a 0 por algo que tiende a infinito? Una ¿A cuándo tiende? indeterminación. ¿Cómo? No hay una indeterminación. Es indeterminado. ¿A cuánto tiende? No se sabe. Puede tender a varias cosas diferentes. ¿No? Entonces, en realidad, esto habría que hacer primero. Recién después de darse cuenta que estamos en una situación que el límite no sale así nomás, ponerse a tratar de hacer algún equivalente o alguna cosa rara. Pues suponete que yo hago este estudio y me queda que, no sé, me queda que esto en realidad me tiende a, yo qué sé, 27. Si fuera ese el caso. Esto tiende a más infinito, esto tiende a 27. Entonces, ¿a cuánto tiende el producto? Infinito. A más infinito y se terminó el problema. Ya, ahora, en este momento. Entonces, bueno, primero habría que hacer, por eso digo, primero trataba de hacerlo así, fácil. No entendió 27, entendió 0 y me quedé en una situación de indeterminación. ¿Ah? Así que bueno, algo raro hay que hacer, no sale así nomás. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿No se puede aplicar ahí la propiedad del logaritmo? A ver cuál es. Que te quedaría logaritmo de a la x más 1 menos logaritmo de a la x más x. Ah, está, buen intento, buen intento. Que el logaritmo de un cociente es logaritmo de A menos el logaritmo de B. O sea, te quedaría el logaritmo de esto menos logaritmo de esto. Sería el logaritmo de e a la x más 1 menos logaritmo de e a la x más x. Pero ahí la estás complicando, porque esto inventás un infinito menos infinito. Está bien, es un buen intento. Vamos a no darle bola a ese camino. Yo lo que digo es que se va a complicar por ese camino. Pero está muy bueno encontrar esa posibilidad. Tratar de reescribir logaritmo de este cociente como la resta de los logaritmos. Justo en este caso, el tema que se queda más complicado. Pero está perfecto el intento. Pero otra cosa más diferente. O sea, en realidad tendría que escribir tu sugerencia y ver que se me complica. Pero prefiero dejarla por eso. Pero está perfecto. A ver, acá tengo logaritmo de alguna cosa. Y está multiplicando. Si yo pudiera encontrar un equivalente de esto, estaría buenísimo.
De hecho, eso fue lo primero que intentaron hoy. Hoy alguien dijo que todo ese logaritmo era equivalente al logaritmo de e a la x sobre e a la x. Lo sustituimos. Está, pero lamentablemente no era equivalente. Pero bueno, pero capaz que podemos encontrar una expresión que sí es equivalente. Y si tipo, elevarlo de adentro del logaritmo a x cuadrado, ¿de qué el logaritmo de todo eso a la x cuadrado? Él dice así, acá tenemos algo por logaritmo de otra cosa. B sería el cociente y el A sería el x cuadrado. Dice aplicar esta propiedad. Logaritmo que es igual, B a la A. ¿No? O sea que te quedaría este bicho que tiende a 1 elevado a esta cosa que tiene infinito. Y bueno, te llegarías a una indeterminación 1 al infinito. Es lo mismo que le dije al compañero anterior. Está buenísimo darse cuenta que está esta propiedad y se puede aplicar. Uno, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer y se va a dar cuenta que le queda más complicado. ¿Está? O sea, lo que debería hacer es hacerlo, este x cuadrado, escribirlo como un exponente ahí, y bueno, y ver qué queda más difícil. Está excelente la idea también, pero va a quedar más, en este caso no va a funcionar, va a quedar más difícil. Pero a ver, vamos a algo más básico. ¿Conozco algún equivalente que contenga el logaritmo? ¿Algún equivalente básico que contenga la función logaritmo? El de logaritmo de 1 más x. Claro, ese. Y ese tendría que ser el candidato número 1 a ir a mirar. ¿Ah? Entonces, vamos a pensar en eso. Yo ya tengo un equivalente que dice que el logaritmo de 1 más, vamos a ponerle u más algo, es equivalente al algo. Pero para que eso valga, ¿qué tiene que pasar con el u? ¿Tiene que tender a 1? ¿Puede ser? 0. Es lo que está en la tabla de logaritmo, en la tabla de equivalente. Sí, me confundí con el u elevado al alfa. Está. Bueno. Entonces, acá me dice que el logaritmo de esto es equivalente a u. Ahora, eso que está ahí, fíjense, ¿eh? ¿A cuánto tiene? A 1, si u tiende a 0. A 1. Entonces, quiere decir que esto lo voy a poder aplicar cuando yo tenga en mi función que estoy estudiando logaritmo de algo que tiende a 1. Ahora, ¿tengo en este caso, ¿tengo el logaritmo de algo que tiende a 1 o tengo el logaritmo de algo que tiende a otra cosa? Sí, tenés. Sí, tengo logaritmo de algo que tiende a 1. Bárbaro, perfecto, calza perfecto ahí. Entonces voy a poder aplicar eso. ¿Ah? Entonces, ¿cómo lo voy a aplicar? Bueno, para empezar, esta cosa que tiende a 1, a ver si cambia el color, esto que tiende a 1, lo tengo que escribir de este modo, como 1 más algo que tiende a 0. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Vamos a estudiar eso aparte. Vamos a estudiar este factor aparte. Entonces vamos a poner así. Un cálculo auxiliar y vamos a estudiar esto. Logaritmo de e a la x más 1 sobre e a la x más x. Puse cálculo auxiliar porque solo... A ver, ahí que hay un micrófono abierto para people. Puse cálculo auxiliar porque no voy a estudiar toda la función, voy a estudiar solamente este pedazo de la función. No puse el x cuadrado, solamente ese pedazo. Entonces, bueno, repito lo que está pasando. Tenemos logaritmo de algo que tiende a 1, y yo lo quiero escribir. Si tiende a 1, lo que sea, en este caso es esto, si es algo que tiende a 1, lo voy a poder escribir como 1 más algo que tiende a 0. Una vez que lo tenga escrito así, voy a poder aplicar este equivalente. Lo voy a haber escrito como 1 más algo que tiende a 0. Entonces, ¿cómo hago para escribir
eso de ahí adentro como 1 más algo que tiene 0, le sumo y le resto 1. Yo lo escribo como logaritmo 1 más, escribo el coso, la pongo un paréntesis acá para que se entienda, e a la x más 1 sobre e a la x más x menos 1. Sumo y resto 1. Voy a traer para acá abajo el coso este. Profe. Profe, Sí, ¿podría tipo hacer el 1 sobre el logaritmo a la menos 1? Y eso también no se solucionaría también. ¿Nos llevaría al mismo punto? para un poquitito. Estoy tratando de traer esto para acá abajo. Ahora dale, decime que no entendí. Hacer 1 sobre el logaritmo de todo eso, y todo eso elevado a la menos 1. A ver, yo tengo logaritmo de algo. De todo eso vamos a llamarle A. A todo esto. Y voy a decir escribirlo como 1 sobre El logaritmo. Sí, logaritmo de todo todo eso eso. elevado, o sea, todo elevado a la menos 1. Sí, está bien. Inverso es ¿Para qué me serviría esto? Y lo de abajo no tiende a 1. Esto tiende a 1. Y bueno. No, perdón. Esto tiende a 1. Esto tiende a 1. Ah, claro, sí. Y la tiende a 1. Sí, había pensado que todo era. Me había equivocado en eso. Nosotros sabemos a cuánto tiende esto acá. Esto tiende a 0. Esto tiende a 0. El tema que tenemos, eso multiplicado por un infinito. Eso que tiende a 0 entero por esto que tiene infinito. Lo que estamos buscando es un equivalente del logaritmo de e a la cosa. Estamos buscando un equivalente de esto. El límite sabemos que es 0. Estamos buscando un equivalente. Entonces lo que hacemos es, tiende a 1, esto, lo escribo como así, como 1 más algo que tiende a 0. Como hago, sumo 1 y resto 1. Entonces ahora, esta cosa acá sería mi u. Porque ¿a cuánto tiende ese u? A ver. Y tiende a 0, porque esto tendría a 1, dijimos. Menos 1, 0. Entonces, ahora llegué a esta situación, 1 más 1. ¿Esto a cuánto es equivalente aplicando esto? Ese u tiene 0. Y bueno, es equivalente a u. Quedó escrito como el logaritmo de 1 más algo, más un u, que tiene 0. Entonces le aplico la tabla. Eso es equivalente a u. Es equivalente a u esto. De la x más 1. Y eso lo puedo simplificar si quiero. Sería el x menos la x, te queda 1 menos x sobre el x menos la x, 1 menos x sobre el x más x. Encontré un equivalente de esto. Esto. Entonces, ahora agarro y utilizo este cálculo auxiliar. Vamos a poner acá. Acá lo que utilicé fue este equivalente. Este equivalente fue el que utilicé ahí. Con este 1. Y ahora utilizo ese cálculo auxiliar, lo utilizo acá arriba. Acá. Eso va a ser equivalente a x cuadrado, como decía antes. Y ahora en vez de escribir el logaritmo de todo el bicho, escribo un equivalente, que fue el que recién hallé. 1 menos x sobre... me olvidé que lo que iba abajo era x más x. 1 menos x era x más x.
Bárbaro. Entonces ahora di el primer paso, finalmente. Vamos a poner que utilizamos el cálculo auxiliar para sustituir todo esto por esto que es su equivalente. En el cálculo auxiliar vimos esta equivalencia. Bueno, ¿y ahora cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Queda 0? Sí. La pregunta es por qué. Si pones 0 y no pones por qué, sacás 0 o 0,1. ¿El de abajo es de mayor orden? El tema es explicar bien por qué. Ese es el juego. A ver, ¿por qué sería? Está perfecto, es 0 el límite. ¿Pero por qué? 0 por infinito. El de abajo es mayor que el de arriba. A ver, vamos a pensar un cachito. ¿Hacer distributiva? Pero para un poquitito. Voy a borrar esto azul, dejo la función nomás. A ver, este pedazo de acá, nosotros ya sabíamos que tiende a 0, ¿no? Eso, ese pedazo ahí, lo acabamos de sustituir por esto, que es equivalente. Como es equivalente, ya sabemos que tiende a 0. No precisamos volver a razonar que esto es de menor orden que esto, y entonces tiende a 0. Directamente tiende a 0 esto, porque ya es equivalente a esto, que venía tendiendo a 0 antes. Tienes un equivalente, tienen igual límite. Está bien, yo podría justificar por qué esto tiende a 0, aparte. Decir, bueno, no sé, este cumple algo, entonces tiende a 0. Pero nosotros ya venimos de un coso que tiende a 0, y ese coso lo acabamos de escribir, un equivalente al coso. El coso, el equivalente tiene que seguir tendiendo a lo mismo que tendía antes, 0. Eso quería aclarar. No hay que perder de vista de dónde venimos, digamos. Pero la pregunta es, ¿a dónde tiende todo? Porque si ahora yo tengo que esto tiende a 0, y esto tiende a infinito, es el mismo indeterminado de antes. Es el infinito Vamos a hacer con el 0 distributiva. Eso, el distributivo que dijo el compañero. Y que dijo el compañero también ahora. Me queda x cubo menos. Me queda x cuadrado menos x cubo sobre la x más x. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Por la propiedad de la suma, agarrás arriba, tipo, lo de arriba es equivalente a menos x cubo, y lo de abajo es equivalente a y a la x. Ese es equivalente a menos x cubo, yo sustituyo por el equivalente porque está multiplicando, y le bajo, este es equivalente a y a la x porque es el de mayor orden, ya estuvimos viendo eso, y a la x. Bueno, y ahora, Comparas órdenes. por orden este no 0. Ahí terminó. Lo que quiero que presten atención es, esa última parte era como fácil. Para mí la parte difícil es esta al principio. Si yo tengo logaritmo de algo que tiende a 1, entonces conozco un equivalente de eso. De eso conozco. Si tengo logaritmo de algo que tiende a cualquier otra cosa, no sé ningún equivalente. Solo conozco logaritmo de algo que tiende a 1. Equivalente a un logaritmo de algo que tiende a 1. Es la única cosa que está en la tabla. En la tabla solo está este, logaritmo de algo que tiende a 1. Si yo me llega a quedar logaritmo de algo que tiende a 2, no puedo utilizar la tabla para sacar un equivalente así a priori. Entonces, vamos a tratar de hacer eso más general. ¿Qué pasa si yo tengo, digamos, como la moraleja? ¿Qué pasa si yo tengo algo, vamos a llamarle, yo qué sé, algo que tiende, no sé cómo llamarlo, no sé, jugo. Algo que tiende a 1. Y yo tengo el logaritmo de eso. ¿Va a ser equivalente a qué? Y bueno, lo que hago es el mismo. ¿Cómo? ¿Logaritmo de 1? No. Es el mismo truco que hicimos hoy. Yo el equivalente que conozco por la tabla es este.
Entonces lo que hago es sumo y resto 1. Eso mismo lo escribo como logaritmo de 1 más b menos 1. Entonces ahora me quedó escrito como 1 más algo que tiende a 0. ¿No? Entonces esto es equivalente a ¿qué? Utilizando la tabla. El AB menos 1. AB menos 1. Y bueno, justamente mucha gente a veces pone esto en la tabla. Esto lo pone en la tabla, pone esto. Pone log de B es equivalente a B menos 1 cuando B tiende a 1. Se deduce de esto que está en la tabla. Pero bueno, esto fue lo que hicimos hoy. Fíjense cómo queda B menos 1. ¿Qué es lo que nos quedó a nosotros? Vamos a mirar. Porque nosotros, ¿qué es lo que teníamos? Este es nuestro B. Logaritmo de B. Al final, ¿a qué nos quedó equivalente a esto? A B menos 1. Esa es como la moraleja del asunto. ¿Ah? ¿Cómo tratar cuando la expresión aparece logaritmo de algo que tiende a 1? Bueno, le aplicas el equivalente a este. Que sería el mismo que este, pero escrito con un cambio de variable. ¿Ah? Bueno, esto era un paso importante que quería dar. Porque muchas veces, en muchos ejercicios va a aparecer esto. Logaritmo de una cosa que tiende a 1. Y bueno, va a haber que aplicar el equivalente a este. O este, que me lo quieren escribir. Es lo mismo. Los dos equivalentes son lo mismo. Yo recién pasé, utilizando este, justifiqué este. Pero también lo podría hacer al revés. Utilizando este, podría justificar este. ¿No? Es como que yo me anote, no sé, en la tabla me anote la derivada de x cuadrado, después me anote la derivada de x cubo, después me anote la derivada de x4, dejate de joder, anotarte solo la derivada de x a la alta. Acá ya se deducen todas. Es lo mismo. De este equivalente se deduce este equivalente. No te anote los dos. Anotate solo uno. Si querés anotate los dos. Cada uno. ¿Está? Bueno, entonces dejamos esto acá escrito. Otra forma de reescribir el equivalente de este anotado. Bueno, hacemos una pausita y hacemos otro ejemplo así, que tenga bastantes cosas. Hacemos 5 minutos. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo que es este. No sé dónde quedó. Este. Bueno, entonces, vamos a pensar este ejemplo. Nos preguntan este límite, ¿cuánto da? Bueno, entonces, está. Este paréntesis lo puedo sacar. Agarro la función y la copio. La copio acá abajo. Bueno, ¿cómo empezarían a encarar este límite? ¿Qué empezarían a hacer acá? En el logaritmo podemos hacer lo que hicimos en el anterior, sumar y restar 1 para generar la misma situación. Está, pero ¿por qué te vas a meter en ese baile? Para Primero poder hay que ver despejar el si logaritmo y quedarme con algo más sencillo para trabajar. Claro, pero ¿no es más sencillo fijarse directamente a ver a cuánto tiende cada cosa y ver si nos sale de una? O sea, antes de ponerme... Está bien, yo lo puedo hacer. Vamos a hacerlo. Esto acá, el x tiende más infinito, ¿no? 1. Dice por ahí arriba, acá. El x tiende más infinito.
Entonces esto tiende a 1. Y puedo hacer lo mismo que hoy. Logaritmo, bueno, ya está de 1. Digamos. Porque todo queda una indeterminación de 0 sobre 0. Ahí va, eso sería lo primero para ver. Esto es equivalente a esa cosa menos 1. Porque esto tiende a 1. Sería justo esto que estábamos viendo antes. Tiende a 1. Pero antes de ponerse a ver ese equivalente y todo, habría que ver que es necesario ponerse a hacer trabajos más complicados. Entonces, digamos, lo primero, digamos, si a mí me preguntan un límite, lo primero que hago es tratar de trabajar lo menos posible, sacarlo lo más rápido posible. Empiezo a mirar el límite de cada cacho. Bueno, esto tiende a 1, yo el logaritmo tiende a 0, o sea, abajo tiende a 0. De hecho, esto tiende a 1 menos, así que el logaritmo es 0 menos. También tiende a 1. Pero 1 también 1 menos, porque es más grande el de abajo que el de arriba. 1 menos. Y la raíz cúbica va a tender a 1 también. Inclusive puedo decir que es 1 menos. Y eso menos 1, todo lo de arriba, va a tender a 0 menos. Sin importar si es 0 menos, 0 más, 1 menos, si por derecha o por izquierda, me quedó 0 sobre 0. Ahora que veo que me quedó una situación de determinación, ahora empiezo a tratar de hacer algo. ¿No? Es más, todo esto que hice con rayas, uno lo hace mental. Te pones a mirar y decís, esto tiende a 0, esto tiende a 1, y decís, esto tiende a 0. Después mirás el arriba, esto tiende a 0, esto tiende a 1, tiende a 0. En la práctica. En el examen, expliquen todo. ¿No? Porque es el momento en donde hay que explicar todo, incluso es lo que me explicás cuando vuelvo a razonar. Bueno, entonces algo hay que hacer. Y entonces lo que dijo la compañera es una de esas cosas. Podemos volver a repetir el truco, como el logaritmo de x sobre x más 1 es equivalente a esa cosa menos 1. Porque x sobre x más 1 tiende a 1. Y yo sé que el logaritmo de, no sé, de algo es equivalente a b menos 1. Y b doy una explicación. Yo tengo un equivalente de lo de abajo. Podría reemplazar lo de abajo por esta cosa. La simplificamos un poco acá. Me va a quedar x menos x, me va a quedar menos 1 sobre... Para que le hago lugar. Correcto un poco. Simplificamos esto un poco. Ese cociente me da igual a menos 1 sobre x más 1. Tenemos un equivalente más simple de todo el bicho. ¿Qué más podría hacer? Ya podría ir sustituyendo en el denominador por esto. Pero ¿qué más podría hacer? Vamos sustituyendo el denominador por eso que es equivalente. Podemos... no. Bueno, sí, podemos hacer la función inversa. Ya quedaría el de arriba por x más 1 dividido menos 1, ¿no? Sí. Dale, vamos haciéndolo. Sobre lo mismo. Y eso lo quise reescribirlo así. Este que está dividiendo sería como por x más 1. Le pongo el menos y lo pongo acá. Lo mismo. No. Tengo que tener sí o sí seleccionado esto antes de pegarlo, porque si no, por eso. Dividir entre esto es como multiplicar por esto. Pero igual, sigue estando este bicho, ese problema.
está acá desde el principio. Podemos elevar a la 1/3. Ah, ahí va, entonces lo escribimos como la 1/3 esto. Ya lo hacemos ahora. Entonces no es que lo estemos elevando a la 1/3, lo reescribimos de esa manera. En vez de poner raíz cúbica, le ponemos que está elevado a la 1/3. Ah, perdón. Bueno, pero sigue estando el muchacho este, que está acá, está desde el principio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el muchacho? Ah, ese puede ser tipo u a la alfa menos 1. ¿Podemos usar ese? Ahí va, a ver cómo es. Es Lo vamos a escribir, u a vamos la a alfa. escribir con U. vamos a escribirlo acá, aparte. A ver si vamos a escribirlo, en vez de raíz cúbica le pongo la 1/3 porque pintó. Es un cambio de notación nomás. La 1/3 menos 1. A ver, decime qué es lo que vos estás pensando. U a la alfa menos 1, decime eso. Usar u a la alfa menos 1, que equivale a alfa por u menos 1 cuando u tiende a 1. Y u sí tiende a 1. Ahí va. Tenemos que u al alfa menos 1 es equivalente a alfa por u menos 1. Y eso vale cuando u tiende a 1. Es equivalente. ¿Tenemos esa situación acá? Sí, tenemos esa situación. 1/3. Tiene 1/3. Por- Y el u es esto que tiende a 1. Pero igual yo hago una pregunta, porque yo este equivalente yo no lo dije. Yo el equivalente que dije fue este, el que está en todos los equivalentes que yo dije es cuando tienden a 0. Yo dije este equivalente con a la alfa. Dije 1 más x a la alfa menos 1 es equivalente a alfa x. Ese fue el que yo dije, cuando x tiende a 0. ¿Este de dónde salió? Porque este es fue el que dijimos. Sí, eso me lo dijo el profe de práctico. Ahí va. Bueno, pero ese mismo tubo que hicimos hoy, fíjense, déjenme subir. Yo el que dije es este. 1 más u tiende a 0. En vez de escribirlo como 1 más u, lo escribís como b, pero b tiende a 1 ahora, y te queda b menos 1. De este sale este, y al revés también. Entonces, estos dos que estamos poniendo acá, estos dos, también se relacionan así. ¿Ah? Este es el que sabemos que es cierto, vamos a decir. Vamos a deducir este, a ver cómo lo deduciría así. U a la alfa menos 1, sabiendo que u tiende a 1, ¿no? Vamos a tratar de deducir que eso es equivalente a esto. ¿Cómo lo harían? Utilizando el que yo sé que es cierto, ¿eh? Y bueno, es lo mismo que hoy, sumo y resto 1. Donde dice u pongo 1 más u menos 1 a la alfa menos 1. Acá quedó escrito como 1 más algo que tiende a 0. ¿Lo ven? Este u, yo le sumé y le resté 1. Me quedó así. Entonces, ahora sí que quedó escrito como un 1 más un x que tiende a 0. Eso sería el x. Este x tiende a 0 porque el u tiende a 1. Entonces, puedo aplicar esto. Este sería mi x. Entonces, eso es equivalente a alfa x. Alfa x. Y x es este. 1 más 1. Ahí llega acá. De vuelta. Entonces, en la tabla se pueden anotar solo este, que este se deduce, no pasa nada. O solo este, que este se deduce. O si quieren y tienen espacio, anotan los dos. Yo les aviso, va a llegar un momento que no pueden anotarse infinitas cosas, entonces tienen que buscar la manera de anotar lo menos posible. ¿No? Bueno, pero entonces, en definitiva, es el equivalente que dijo la compañera, va a funcionar. ¿Sí? ¿Y cómo me queda entonces ese equivalente a?
Este ¿Un sería, tercio? este sería el 1. Un tercio. Y sería U menos 1. U menos 1. Por U. Vamos a simplificarlo un poquitito. Me queda x menos x, me queda un tercio menos 3. Por arriba va a quedar menos 3 sobre un tercio, me queda menos 1 sobre x más 2. Me queda. En total, toda la cuenta. A ver si alguien me ayuda, a ver si le hice bien la cuenta. Pues me queda x menos x, y después menos 1 menos 2 menos 3. Y menos 3 con el 3 da un menos 1. A mí me da así. Sí, a mí también. Está. Bueno, entonces hallamos un equivalente de lo de arriba. ¿Sí? Sí, ahora multiplicamos por el inverso, digamos, el de abajo. Está. Pero vamos a hacer así, como paso a esto, lo sustituyo por esto es equivalente a esto. Lo soluciono. Menos 1 sobre x más 2. Yo lo sustituyo por equivalente. ¿No? Entonces ahora seguimos, con esto seguimos acá. Entonces todo eso me quedó equivalente a x más 1 por, y ahora sí, en vez de poner todo el chovi, pongo el equivalente. Por menos 1 sobre x más 2. Y este va a salir, ¿no? Estos dos menos se cancelan. Se cancelan. Y al final queda nada más x más 1 sobre x más 2. Que tienda 1, digamos. Habría que poner este equivalente a x, este equivalente a x, y bueno. Pero cuando es tan fácil, no vale la pena. ¿Preguntas? ¿El ejercicio? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Viste ahí en lo amarillo que está arriba de lo verde que escribiste recién? Sí. De un tercio de x por la. ¿Ese un tercio a dónde se fue? Se fue con un 3. Pues la cuenta, porque acá te queda este menos este. Queda, ¿no? Porque vos tenés que hacer este por este y restarlo acá. Te queda aquí menos x se van. Y menos 1, menos 2, menos 3. Son menos 3 que se va con el 3, me queda menos 1 nomás. Ah, claro. Claro. Nosotros pensamos que con la práctica ustedes tienen que poder hacer la cuenta así rápido y bien, mirando. No, por ejemplo, vamos a decir, como estamos en esta situación, ¿no? Estamos en esta situación. Vos podés ahí agarrar y decir, bueno, pará, ¿esto cómo es? Hago así, x menos 1 dividido x más 2. Y hago menos 1 sobre 1 hago para aquí. Y ahora multiplico este por este por este. Entonces me queda este por este, 1 por este, 1, este por este. Menos este por este sería, ¿verdad? 1 por x más 2, dividido este por este. X más 2 por 1. Y ahí hacen la cuenta, hacen la distributiva. 1 o sea, queda x menos 1 menos x queda ahí y menos 2. Y abajo nada más queda x más 2, porque el 1 este no lo escribo. Entonces ahora hago la cuenta. Este x con este x da 0, se van, tacho. Después tengo menos 1 y menos 2, menos 3. Menos 3 sobre x más 1. Este 3 es el que se va con el 1/3 de este. Nosotros pensamos con la práctica, ustedes tienen que pasar de acá para acá. Todo esto en medio es mientras vas aprendiendo. Después ya tenés que darte cuenta cómo funciona. Por eso yo les hago la cuenta rápido, para que ustedes, a veces me equivoco, pero es para que ustedes vean a qué tienen que aspirar. Su cerebro da para eso y mucho más. Yo no solamente pasé de acá para acá mentalmente, sino que además cancelé el 3 este con este otro 3. Lo que pasé de acá para acá. Esa es una velocidad normal de funcionamiento del cerebro. O sea, practiquen para poder hacerlo, lograrlo. Intenten dar saltos cada vez más grandes. O sea, haciendo varios ejercicios lo van a lograr.
Bueno, ahí me tomó un tiempito para explicarles lo de la velocidad. A ver, no sé qué estoy borrando. Ah, ya, ahí yo llegué al futuro. Está, a ver si. Bueno, entonces el 3 es así, ahí se va el 3. Bueno, hacemos otro ejercicio entonces. ¿Hay una pregunta de este? Ya, ponemos otro. Capaz que alguien quiere preguntar algún ejercicio del práctico. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún ejercicio práctico? Sí, pero también. Bueno, si no, invento yo un ejercicio. Vamos a pensar un ejercicio que sea así. Profe, Sí, yo en el práctico quedé medio trancado con los que son 0 a la 0. No sé cómo levantar bien las indeterminaciones esas. dale, vamos a hacer justo estaba pensando uno de esos. A ver, vamos a hacer uno de esos, dale. Uno que sea 0 a la 0. Vamos a suponer que el límite, cuando x tiende, no sé, vamos a ponerle a 1. Vamos a poner acá algo que tienda a 0. Bien choto, logaritmo de x. Eso elevado a algo que tiende a 0 también. Y bueno, pongo x menos 1. Capaz que justo el logaritmo de x no es una buena función para poner acá, porque va a aparecer logaritmo después. Vamos a ponerle raíz de x menos 1. Ahí sería, tiene a 0 y tiene a 0 el exponente. ¿Ponemos uno fácil? Dale. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto tiende eso? Lo escribo aparte. Bueno, ¿alguien hizo esto? ¿Sabe cómo arrancar? Bueno, este ejercicio tiene una sugerencia. Cuando tenés una función elevado a otra función y te da indeterminado, como en este caso, hay que hacer el truco de e al logaritmo. Para que hay un temita acá con el signo, vamos a ponerle 1 más. Porque la base tiene que ser positiva. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Esto tiende a 0 más. Y esto tiende a 0 más. Y lo que me interesa es que esto sea positivo. Porque para definir potencia, no siempre hay potencia de cualquier número negativo o positivo. Pero siempre hay potencia, sin importar cuál sea el exponente, de un número que sea positivo. Yo necesito que sea positiva la base. Esto que está acá. Que tienda a 0, pero 0 más. Por la derecha de 0. Bueno, vamos a pensar un poquitito por qué eso es indeterminado. A ver, si la base quedara un número fijo. Este tiende a 0 más. Si acá quedara fijo y tendiera a 0 más el exponente, ¿a cuánto tendería todo? La pregunta es, tengo un número fijo y tengo una acá que tiende a 0. A 1. Tiende a 1. ¿Cómo lo puedes razonar? A ver. Por ejemplo, puedes hacer así, agarrar un número B0, el 10, y lo vas elevando a un número cada vez más chico. Después después un número cada vez más cerca de 0. Entonces, en realidad, ¿esto qué es? Esto es raíz cuadrada de 10. Esto es raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta. Cada vez le vas sacando una raíz más power. Y bueno, cuanto más la raíz más power sea, más cerca de 1 queda.
Claro, sería una forma de. Este sería el A que va tendiendo a 0. Esos exponentes. Y bueno, y el B0, bueno, me lo imaginé que era 10. Bueno, el asunto es ver que eso funciona en general. Bien, bueno, ¿y qué pasa si hago al revés? Entonces, digamos, si fuera por el exponente, la cosa tiende a 1. Pero ahora supongo que el exponente lo dejo fijo. Este lo dejo fijo. Y esto tiende a 0. ¿A cuánto tendería todo? Ahora estoy preguntando. ¿Eh? 0. A 0. Sería, tengo un B a un exponente fijo. Y el B va tendiendo a 0. Y bueno, esto va tendiendo a 0. Esto está fijo. Esto se va achicando. Que todo tienda a 1, a 0. Y esto se esfuerza para que todo tienda a 1. Hay que ver ahí quién gana. Una determinación. Dale, pero bueno, entonces no importa, dale. Ya está. Es indeterminado, pero bueno. ¿Cómo es que hacemos el truco acá? Eso. Se hace E al algoritmo de todo eso. El truco de E al algoritmo. A la X menos 1. Hago ese paso. Y ahora lo que hago es, este exponente sale para afuera, multiplicando por la propiedad del logaritmo, una propiedad que dijo un compañero hoy. Eso es igual a exponente X menos 1 por el logaritmo de este. La función original es igual a esto. ¿Y qué es lo que hago? En un cálculo auxiliar estudio el exponente. Hago cálculo auxiliar acá y me planteo el exponente. Y calculo cuánto tiende el exponente. Y con eso me voy a dar cuenta a cuánto tiende E al exponente. Bueno, me quedó esta basura. A ver cómo podemos calcular a cuánto tiende esto. ¿Qué es lo primero que se le ocurre hacer? Bueno, lo primero es mirar el límite de cada parte. Recuerden que nuestro X tiende a 1. Más. Acá está. Y bueno, hay que ver ahí, bueno, este pedazo tiende a 0, esto tiende a 0, y logaritmo de 0 a 0 más, menos infinito. Entonces te queda 0 por infinito, es indeterminado. Algo hay que hacer. Bueno, entonces, vamos a pensar. Aparece la función, esta función ya es sencilla, es un polinomio. Y está multiplicado por esta que en principio es complicada, porque es un logaritmo de no sé qué. Lo ideal sería tratar de utilizar algo que nosotros sepamos del logaritmo. Por ejemplo, ¿podemos utilizar el equivalente del logaritmo? El equivalente del logaritmo tenemos este equivalente. 1 más x es equivalente a x, cuando x tiende a 0. O escrito de la otra forma, logaritmo de x es equivalente a x menos 1, cuando x tiende a 1. Es lo mismo. Las dos cosas que una se dice la otra. ¿Puedo usar una de estas? ¿Puedo usar esta, que son la misma acá, para este logaritmo? ¿Sí o no? Y no puedo, porque dice el logaritmo de algo. Dice el logaritmo de algo, y ese algo tiende a 0. Además, no es algo que tienda a 1. Yo no voy a poder usar la tabla equivalente. La tabla equivalente me sirve para cuando aparece el logaritmo de algo que tiende a 1. ¿Ah? Hay una forma de usar la tabla para cuando tengo el logaritmo de algo que tiende a 4, a 7, 8, un número. Pero digamos, no lo vamos a ver ese truco.
O de repente después podemos ver un truco ahí, pero bueno, en el práctico por lo menos no hay de eso. Tengo el logaritmo de algo que tiene a 0. Entonces no voy a poder usar el equivalente. Pero bueno, ¿en dónde más me aparece el logaritmo? Que no sea en la tabla de equivalentes. Bueno, y en la tabla de órdenes. Es que el logaritmo de algo, vamos a ponerle U, es de menor orden que, yo qué sé, que U a la alfa y que E a la U esto. Esto lo sé. ¿No? Cuando U tiende a más infinito. Pero ¿qué pasa? En este caso, el U sería esto. ¿Y a cuánto tiende? A 0 más. ¿Puedo hacer algún truco o algo que me arregle la situación y me quede logaritmo de algo que tienda a más infinito como pasa acá en este caso? Por ahora, así como está escrito, dice, este pedazo, dice, logaritmo de algo que tiende a 0. ¿Puedo reescribir esto de alguna manera que me quede el logaritmo de algo que tiene infinito? Bueno, la respuesta es que sí. Y que haces así. Eso escribo igual. Y acá pongo. Y acá pongo menos logaritmo de 1 sobre eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy utilizando ahí? Es un truco que aparece muchas veces. Si tengo el logaritmo de algo que tiende a 0, lo puedo transformar en logaritmo de algo que tiene infinito, con el truco que acabo de hacer acá, que lo voy a explicar. Sería esto. Si yo tengo logaritmo de A, eso es igual a menos logaritmo de 1 sobre A. Esa igualdad. En vez de poner A, puse 1 sobre A y le puse el menos. Menos y el 1 sobre A. ¿De dónde sale esto? Y bueno, porque este logaritmo es logaritmo de 1 menos logaritmo de A. Es el logaritmo del cociente. Y logaritmo de 1 es 0, se va. Esto es menos logaritmo de A. Con el otro menos queda logaritmo de A. Da igual. ¿No? Ese es un truco para cuando tenés logaritmo de algo que tiende a 0, transformarlo en algo que sea logaritmo, que contenga logaritmo de algo que tienda más infinito, porque ahora esto tiene más infinito. Recuerden que el de abajo tiende a 0 más. 0 más. ¿Ah? Bueno, entonces ahora hacen un cambio variable. Le llaman. Hacen un cambio variable. Le llaman U. Profe, Sí, ¿por qué tiende a 0 más? porque el X tiende a 1 más. El X tiende a 1 más. Entonces esto tiende a 0 más. ¿Lo ves? Sí, 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 ahora sí. El X es casi 1, pero más grande que 1. Entonces, como tiende a 0 más, entonces todo el cociente tiende a más infinito. Así que hacen ese cambio variable. Le llaman U a todo eso. U a 1 sobre raíz de X menos 1. Ese U, ¿a dónde tiende ahora? Bueno, recién lo dijimos, a más infinito. Hacen ese cambio variable. Y bueno, y sustituyen por la nueva variable. ¿Cómo quedaría
si u es raíz de x, si u es esto, ¿cómo es x? Porque acá en esa parte yo ahora voy a sustituir. En esta parte voy a poner u. Voy a poner logaritmo. Porque esto es u. Como el signo de menos también, como el paréntesis. Tendría que saber cuánto vale x en función de u. Entonces, ¿cuánto vale x en función de u? Lo saco de acá. Tengo que despejar x de ahí. Bueno, paso multiplicando así. Y paso dividiendo, el dividiendo. ¿No? Pasé multiplicando el raíz de x menos 1 para allá y el u dividiendo. Ahora voy a despejar el raíz de x. Voy a salir sumando. 1 más 1 sobre u. Y ahora voy a despejar el x y me va a dar x es igual a 1 más 1 sobre u al cuadrado. Y ahí despejé x en función de u. Si tengo u en función de x, bueno, puedo despejar, tener x en función de u. Entonces acá donde dice x, voy a poner esto. Entonces lo hago. Me queda 1 más 1 sobre u al cuadrado menos 1. Esto es el x. Eso lo saqué acá. Despejando a partir de la fórmula. Bueno, y ahora va a salir. Vamos a simplificar rápido. Este pedazo acá, ¿cuánto da? Este cacho acá es igual a... Me queda u más 1 cuadrado, me queda u cuadrado más u. Más 2u. No, porque esto es u más 1 sobre u cuadrado. A ver qué no me deja sobre u cuadrado. Si hacen cuentas acá, les queda esto. Bueno, entonces, simplifico ahí, es un igual nomás porque hice cuentas. Me queda este menos que lo que escribí al principio de todo, menos, y después me queda sobre u por logaritmo de u. Bueno, ¿ahí qué pueden hacer? Recuerden que ahora u tiende más infinito. ¿No era cuadrado abajo? El cuadrado, sí. Gracias. ¿Y ahí cómo pueden hacer? Ahora es fácil. Que Menos por comparación infinito. de órdenes, No, pero sí, bueno, sí, depende cómo lo ves. ¿Esto cuánto tiende? a 1. A 1. El de arriba es equivalente a u cuadrado. Podrías explicarlo todo, ¿no? Está, tiende a 1. ¿Y esto? Más infinito. Más que infinito. Entonces todo junto. Menos infinito. Menos acá, ¿no? Bueno, esa parte no importa porque es fácil. El tema estuvo acá, en el cambio de variable, que debe ser lo que le tranca al compañero. Que tengo el logaritmo de algo que tiende a 0. Hago el truco ese famoso y se me transforma en una expresión donde me aparece el logaritmo de algo que tiende a infinito. Entonces hago el cambio de variable para que me quede el logaritmo de eso que tiene infinito. ¿No? Si hubiera quedado, yo qué sé, vamos a decir, vamos a suponer que al final, en vez de quedarme así como me quedó, me hubiera quedado ponerle así, u cuadrado más 2u sobre u al cubo, o al 4, por logaritmo de u. Me hubiera quedado así en vez de así. Ahí cómo hubiera terminado el ejercicio. Esto es un invento, ¿no? Si hubiera esto sido igual a esto. Ahí cómo terminaba. Ahí cómo operaban. Porque ahí esto ya no tiende a 1, ¿no? ¿Esto cuánto tiende? A 0. A 0. Y este infinito.
Entonces, ¿qué hacen? Hacen equivalente nomás. Fíjese, el de arriba es equivalente a ¿cuánto? A este, que es el mayor grado. U tiene más infinito. Equivalente al cuadrado. Y está multiplicando la expresión. Yo lo puedo sustituir. Eso va a ser equivalente a u cuadrado sobre u4 por logaritmo de u. Al logaritmo de u sobre, acá se cancela, no queda 1 cuadrado dividiendo. Este cuadrado con este 4 queda un 2 abajo. ¿Y ahí qué pasa? El de abajo es mayor. Y ahí tiende a 0 por órdenes. Porque este es u a la alfa y este es el logaritmo de u. Es logarítmico contra potencial. ¿No? Sería por órdenes. La historia es hacer aparecer el logaritmo de algo tiende a más infinito, o para poder usar órdenes, o logaritmo de algo tiende a 1, para usar el equivalente. Bueno, acá bien vimos otro ejemplo del límite. Bueno, ¿preguntas de esto? Bueno, escuchen una cosa. Nosotros tenemos normalmente clases de consulta los martes y los jueves a las 7:30 de la tarde, de la noche, no sé. Pero el jueves que viene tenemos el control. Entonces, si ustedes quieren clases de consulta, me avisan, me escriben por WhatsApp o por el EVA y ponemos clases de consulta. Puede ser mañana, sábado, puede ser el domingo, el lunes, el martes, cualquier día que ustedes quieran. Me avisan y ponemos. Lo importante es que ustedes intenten hacer los ejercicios y si no les salen, bueno, me preguntan y lo hacemos, lo resolvemos. Así vamos practicando. ¿Tá? Entonces, quedo a disposición para que si ustedes me piden poner más clases de consulta. ¿Está? Bueno, gente, les mando un abrazo, vamos arriba. Dale, profe, nos vemos. Arriba. Nos vemos.